Antes de entrar a la genética, platiquemos un cachito de qué es lo que le pasa a las empresas. Entonces uno lleva a la empresa del papá, lleva uno pues mes por mes y va bien, lleva uno año por año y va bien. Y el único problema de la historia, tanto en la política como en la economía, como en las empresas, es que luego hay estas semanitas medio molestas donde pasan décadas. Y entonces lo que le pasa tradicionalmente a las empresas es que las empresas se fijan en la competencia, se fijan en los nuevos productos, se fijan en cómo les va a ir este semestre, se fijan en una serie de cosas. Y mientras están preocupados por la huelga de maestros o están preocupados por la elección presidencial o por acuerdos, estas olas de tecnología llegan y muchas veces hunden empresas y a veces industrias completas. Y déjenme darles un ejemplo que capaz que algunos de ustedes conocen. Algunos de ustedes seguramente tienen en sus teléfonos un botoncito negro que dice Uber. Y entonces pues hay unas batallas porque se pelea el municipio con los taxistas, con los que manejan Uber, pero pues uno quiere el coche, llega el coche, es muy sencillo, es muy útil, y entonces Uber crece y crece. Pero ahí es donde acaba la historia. La historia hay que entenderla como la historia de la creación de una economía. ¿Y de qué tamaño es esta economía? Pues en la última ronda Uber vale 68,000 millones de dólares. Pongámosle a eso un contexto. Todas las mañanas se levanta toda la gente en Uruguay. Todos los maestros, todos los burócratas, todos los artistas, todos los industriales, todos los abogados trabajan sus 10 o 12 horitas y no generan el mismo valor en el país entero de lo que vale Uber. Entonces, unos cuantos miles de chamacos están generando, pues no solamente la economía de un país mediano, sino que están generando una empresa que vale más que las grandes automotrices del mundo. Y entonces hay que entender esto no solamente como un botoncito en el teléfono, sino hay que entender esto como un cambio radical en qué hacemos y cómo lo hacemos. Déjeme darle un par de ejemplos. Si ustedes manejan menos de 16,000 kilómetros por año, es más barato usar Uber si uno vive en una ciudad que comprar un automóvil. Entonces, el 22% de los usuarios actuales de Uber o no están comprando automóviles o están posponiendo la compra de automóviles. Entonces, ese botoncito tan chistoso está cambiando cómo y cuándo se venden automóviles a nivel mundial. Y si uno es un país maquilador, como México, pues sería bueno ponerle atención a estos cambios de tecnología.